Descubre los 8 vegetales ricos en colágeno que transformarán tu salud y fortalecerán tu vida. Sofía caminaba por las coloridas calles de su vecindario, el aire impregnado de aromas florales y el bullicio de la vida cotidiana. Pero dentro de ella, todo era un torbellino. Aquel chequeo médico la había dejado aturdida. Necesitas mejorar tu salud, incluir vegetales ricos en colágeno, había dicho el doctor con una voz monótona. Su corazón se había hundido. Valeria, su pequeña de 7 años, merecía una madre fuerte, no una que luchara contra su propia fragilidad. La culpa la atravesaba como una espada afilada, no podía soportar la idea de no darle lo que necesitaba, la floristía refugio de su pasión se había convertido en su prisión. Un clima tenso la rodeaba. ¿Para qué cambiar lo que siempre hemos comido? Había cuestionado su hermana, mientras Sofía se debatía entre su deseo de mejorar y la resistencia que enfrentaba. Cada mirada crítica de su familia se sentía como un peso sobre sus hombros. La tradición, la identidad, todo lo que había aprendido de su abuela parecía desvanecerse en un mar de dudas y críticas, los comentarios en el trabajo también pesaban. Por favor, Sofía, hay cosas más importantes en tu vida, le había dicho una compañera, con un tono que cortó su aliento. Miradas despectivas en la floristería resonaban en su mente, cada crítica era un eco que reverberaba en su alma. ¿Por qué no podía ser suficiente con simplemente alimentar a su hija y trabajar duro? La idea de su propia salud parecía una lucha egoísta, como si desear ser feliz significara traicionar la memoria de su abuela. Sofía trataba de encontrar fuerza en la búsqueda de esos vegetales, buscando en los mercados locales los colores vibrantes que prometían un cambio. Pero había tantos recuerdos atados a la cocina de su abuela, tantas recetas ancestrales que resonaban con amor, que incluso el simple acto de comprar zanahorias le provocaba una mezcla de nostalgia y dolor. Cuando trataba de introducir un nuevo plato en casa, las caras de Valeria y su hermana, desbordantes de desaprobación, la hacían dudar. No sabes el mal que le estás haciendo a la comida de nuestra familia, le decían, mientras la angustia se acumulaba. Su mente no podía dejar de cuestionarse, ¿qué era lo más importante? Ser esa madre que siempre trabajaba y alimentaba, o esa que se permitía ser sana y feliz por ella y su hija. Pensamientos fragmentados la asaltaban. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si soy un desastre al final? El dolor en su pecho se transformaba en una presión que ella simplemente no podía ignorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada nueva receta que intentaba, cada batir de ingredientes, Sofía se sentía más sola, más atrapada entre dos mundos. El intento de fortalecer su cuerpo la hacía cuestionar su valor como madre. Estos momentos se tornaban angustiantes, y su corazón se retorcía. Mientras intentaba inculcar en Valeria una nueva forma de vivir, cada placa servida en la mesa se convertía en un nuevo argumento, una batalla interna que nunca pareciera tener un final. ¿Era realmente posible cambiar lo que había sido su vida durante tanto tiempo, mientras su mirada se posaba en un libro de recetas vegetales? El temor a la resistencia familiar y al juicio laboral presionaba como una losa pesada sobre su pecho. La incertidumbre se transformaba en una sombra que la acompañaba a todas partes. Y así, de pie en su cocina, sintió como el futuro la miraba de frente, un abismo de decisiones difíciles que le esperaban. ¿Podría seguir adelante y desafiar todo lo que conocía? Con la determinación comenzando a brotar en su interior, sabía que este camino de transformación apenas estaba comenzando. Las primeras luces del día entraban por la ventana de la cocina, iluminando un rincón de utensilios viejos y recetas desgastadas que solían ser un refugio de amor familiar. Sofía respiró hondo, intentando ahogar las dudas que persistían como un eco en su mente. Ese día, decidida a no permitir que la ansiedad la paralizara, se armó de valor y se dispuso a preparar un platillo que integrara los nuevos vegetales que había adquirido en el mercado. El sonido del cuchillo al cortar las verduras era casi liberador, como si cada rebanada la acercara un poco más a su meta. Pero a medida que cocinaba, un sentimiento de culpa volvió a asaltarla. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Las recetas de su abuela siempre habían sido un símbolo de unidad. Con cada ingrediente colocado con esmero, una parte de su ser dudaba,
¿Acaso esto no traicionaba la memoria de quien te enseñó a cocinar? Las imágenes de su abuela, risas y aromas evocadores, se entrelazaban con la nueva realidad que intentaba crear. Mientras el aroma de los vegetales se esparcía, Valeria entró en la cocina, mirando el plato con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué es eso, mamá? Preguntó, su voz un hilo de inocencia en un mar de reproches familiares. Sofía se dio cuenta, en ese instante, de que era más que un plato lo que estaba sirviendo. Era la promesa de un cambio, una invitación a explorar nuevas formas de vivir. Es comida que nos hará sentir mejor, respondió con firmeza, aunque el miedo se asomaba por entre sus palabras. La mirada de su hija se oscureció, desdibujando la luz que había en su interior. Pero no sabe a la comida de abuela, dijo Valeria, con un tono que desgarró el corazón de Sofía. Ante la resistencia de su hija, la voz de su hermana reverberó en su mente: la comida de la familia es sagrada. La tradición chocaba con su deseo de cambio, y en el centro de esa tormenta emocional, ella se debatía una y otra vez. Con cada bocado, Sofía observaba a Valeria como si de su vida dependiera. La pequeña parecía luchar entre el deber familiar y la curiosidad. Sofía identificó una luz en los ojos de su hija cuando probó una cucharada del estofado. Quizás había pasado de ser un plato extraño a una experiencia diferente. El alivio se apoderó de ella, pero se vio atrapada de inmediato en una nueva preocupación. ¿Cuánto tiempo durará esta apertura? ¿Cuánto tardará en volver a los mismos argumentos? En su mente, surgió una revelación que la hizo estremecer. Nunca podría hacer feliz a Valeria si ella misma no se sentía bien, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ese día, Sofía no solo cocinaba, estaba construyendo la base de una nueva relación con su hija, una donde ambos pudieran ser fuertes y vibrantes. Aquellos colores vibrantes en la mesa no eran solo vegetales, eran un símbolo de esperanza. Pero como siempre, lo que comenzaba a sentirse bien traía consigo nuevos desafíos. Los comentarios en el trabajo incrementaban, el juicio de su hermana persistía y el profundo arraigo a la tradición sentía más fuerte que nunca. ¿Podría equilibrar esta nueva faceta de su vida con el peso del pasado? En medio de esta vorágine de emociones, una decisión se perfilaba. ¿Sería posible abrir un espacio de diálogo con su familia? ¿Podría transformar las críticas en una oportunidad de colaboración? Mirando a Valeria, que ahora miraba a su madre con un brillo de curiosidad, se dio cuenta de que quizás había un camino, y que en ese camino, tendría que desafiar las voces del miedo y la inseguridad que tanto la atormentaban. Tal vez podríamos cocinar juntas, aventuró Sofía, buscando en su interior esa chispa de determinación. Valeria la miró con ojos inquisitivos, y cada segundo transmitía la urgencia de avanzar. Mientras el silencio de la posibilidad invadía la cocina, Sofía sintió que el rumbo podía cambiar en cualquier instante. ¿Se atrevería a dar ese paso? ¿Y si la transformación comenzaba desde el hogar mismo? En la próxima comida juntas, ambas podrían abrir no solo un nuevo platillo, sino una nueva forma de ser. El futuro estaba en sus manos, y estaba a punto de descubrir qué más podía perder. Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus propias inseguridades. La idea de cocinar junto a Valeria era tanto un alivio como un desafío. Cada paso la acercaba a un punto de inflexión, pero también la empujaba a confrontar conflictos internos que habían estado latentes por demasiado tiempo. Al igual que en la cocina, su vida estaba repleta de ingredientes desconocidos, emociones, expectativas y recuerdos que a menudo se mezclaban de formas imprevistas. Y así, mientras Valeria comenzaba a jugar con los utensilios de cocina, Sofía se sentó en la mesa, reflexionando sobre su próximo movimiento. Necesitaba estructurar no solo la comida que iban a preparar, sino también la manera en que se comunicaban. ¿Qué te gustaría cocinar?, preguntó con un tono amable, pero decidido. Valeria levantó la mirada, sorprendida. No era el tipo de pregunta que provenía habitualmente del enfoque autoritario de su madre. Esta vez, había un espacio para que la niña expresara sus inquietudes y deseos. «Podríamos hacer un guiso de verduras o algo así», sugirió Sofía, casi inaudible, para combatir el remordimiento que comenzaba a gestarse. El gesto de invitar a Valeria a participar fue un acto de valentía, y en ese momento, Sofía sintió un ligero temblor de nervios. Había tomado una decisión consciente de desafiar el camino que la tradición le había impuesto. No sabía cómo avanzaría esta nueva dinámica, pero, aunque la incertidumbre latía en su interior, la posibilidad de la colaboración iluminaba su perspectiva. Mientras revisaban juntas la despensa, Sofía comenzó a notar las destrezas de su hija.
Sus manos pequeñas pero firmes seleccionaban los vegetales más frescos. La manera en que elegía los ingredientes revelaba una sensibilidad que Sofía había pasado por alto. «Te gusta sentir la textura, ¿verdad?», dijo, reconociendo en la curiosidad de Valeria un reflejo de su propio amor por la cocina. «Sí, y el olor también. Puedo sentir cómo se transforman», respondió Valeria, sonriendo por primera vez desde que la comida se había servido. Esa chispa encendió algo dentro de Sofía, una llama de esperanza. La conexión entre madre e hija parecía recobrar su fuerza, aunque los ecos de la resistencia familiar aún resonaban en sus pensamientos. A medida que sus manos se movían entre los ingredientes, Sofía se dio cuenta de que la actividad no era solo un ejercicio culinario, era una simbiosis emocional. Al integrar las opiniones de Valeria, estaba estableciendo un nuevo espacio entre ellas, un puente que podía respaldar tanto el amor como el respeto mutuo. La simple acción de cocinar se transformaba en una forma de expresar sentimientos profundos. Más tarde, cuando el guiso burbujeaba en la estufa, un repentino sonido del móvil de Sofía la sacó de su ensueño. Un mensaje de su hermana, lleno de críticas veladas sobre su estilo de vida y decisiones. La ansiedad volvió a asediarla, y se sintió nuevamente atrapada entre el deseo de ser auténtica y el miedo al juicio. «No puedo permitir que me afecten sus palabras», se repitió, intentando calmarse. La lucha por encontrar su voz, por cambiar las normas que habían regido su vida, era inminente, pero de repente, la mirada expectante de Valeria la ancló al presente. Era un momento crucial, no solo por el platillo que estaban preparando, sino por el crecimiento que ambas experimentaban en conjunto. Tal vez ese camino hacia la autenticidad, donde cada pieza del rompecabezas encajaba de manera diferente, era lo que había estado buscando. Con un nuevo propósito definido, Sofía decidió escribir lo que sentía al final del día. Haría un registro de sus pensamientos y emociones, un modo de enfrentar sus miedos y construir un futuro más integral, donde la cocina fuese un símbolo de transformación familiar. Mientras Valeria mezclaba los ingredientes, Sofía trazó una línea en su cuaderno, un pacto silencioso consigo misma. Lo que no sabía era que el siguiente día, ese desafío abriría una puerta que la conectaría con aspectos de ella misma que había mantenido ocultos. La vida tenía más sorpresas que ofrecer, y estaba lista para descubrirlas. Pero una pregunta permanecía en el aire, como un susurro persistente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a ir en esta nueva etapa? Mientras tanto, un rostro conocido asomó en la entrada de la cocina, proveniente de una persona del pasado que podría poner en jaque todo lo que había logrado hasta ahora. Sofía sintió un escalofrío al ver el rostro familiar que se perfilaba en la entrada de la cocina. Era Clara, su prima, una presencia que siempre había traído consigo la carga de comparaciones y expectativas. Clara había sido el modelo a seguir en la familia, una mujer que parecía tener éxito en todo lo que hacía. Su regreso, inesperado y con ese brillo resplandeciente, instigó en Sofía un torrente de emociones, inseguridad, envidia, pero sobre todo, un deseo profundo de no permitir que su voz se ahogara en el eco de los logros ajenos. «Sofía, qué sorpresa verte en la cocina, nunca pensé que disfrutarías de algo así», comentó Clara con una sonrisa que, aunque cordial, llevaba consigo una incómoda crítica implícita. Aferrándose a su confianza recién adquirida, Sofía se obligó a sonreír, mientras su mente se sumergía en una introspección vertiginosa. La cocina, que en un principio había sido un refugio, se convertía en un campo de batalla emocional. El guiso, que representaba un puente entre ella y Valeria, palidecía en intensidad frente al surgimiento de antiguas dinámicas familiares. El aroma del comino y las verduras se entremezclaba con el sudor del esfuerzo por mantener a raya la angustia. «Estamos experimentando con platos nuevos», dijo Sofía, tratando de proyectar seguridad. Clara alzó una ceja, el gesto revelando su escepticismo. La lucha interna de Sofía renació con fuerza. ¿Por qué era tan fácil tropezar con la autocrítica cuando alguien del pasado entraba en su vida? Mientras Clara charlaba sobre su vida en la ciudad, Sofía sintió que la presión aumentaba. Mirando a Valeria, que ahora pelaba zanahorias con interés, reservó una parte de sí misma para actuar como la madre que quería ser. Ella, consciente de su propio crecimiento, decidió que no permitiría que las sombras del pasado menguaran su luz. «Valeria ha mostrado una gran destreza en la cocina», comentó, observando la pequeña marca de concentración que se formaba en el rostro de su hija. La respuesta de Clara fue un encogimiento de hombros, como si trivializara el esfuerzo de Valeria. Sofía sintió una punzada de indignación, lo que la empujó a reforzar su decisión de elevar la voz de su hija. «Es importante para mí que Valeria explore su creatividad», replicó con firmeza,
sintiendo el ardor de la frustración. Clara, sorprendida ante el cambio en el tono de Sofía, guardó silencio. Era un momento revelador. No solo había defendido a su hija, sino que también había empezado a afirmar su propia individualidad. Ser madre y ser Sofía no debían ser polos opuestos. La época de depender de la validación externa había llegado a su fin. Sofía comenzó a bosquejar un plan renovado, utilizando la escritura como medio para plasmar sus inquietudes y aprendizajes. Cada página del diario se convertiría en un ladrillo para construir su nueva realidad. Con cada párrafo que escribía, sentía las capas de inseguridad que había acumulado durante años descomponerse ante su verdadero potencial. La escritura permitía que sus emociones fluyeran libremente, transformándose en herramientas de autoconocimiento. ¿Te gustaría ayudar a mamá con la cena?, preguntó a Valeria, consciente de que cada invitación a participar era también un paso hacia la cimentación de respeto mutuo. La respuesta positiva de Valeria fue un bálsamo para su alma, y el amor que ambas compartían se volvía el ingrediente imprescindible en el guiso de su vida familiar. Sin embargo, mientras la tarde avanzaba y las lecciones se entrelazaban con las emociones, Sofía no podía ignorar que la presencia de Clara aún distorsionaba esa visión de futuro. Las palabras de su hermana resonaban en su mente, como ecos que no se disipaban. La conexión que había cultivado con Valeria también podía verse amenazada en cualquier momento por juicios externos, y fue en ese instante, cuando los últimos ingredientes se agregaban a la olla, que Sofía comprendió que su camino hacia la autenticidad incluía confrontar a Clara. Si realmente quería reafirmar su voz y el espacio que deseaba para ella y su hija, tendría que desafiar a quienes habían formado su pasado. La pregunta que se cernía ahora era clara: ¿estaría dispuesta a confrontar a Clara y establecer límites firmes, o se dejaría llevar nuevamente por las corrientes del juicio y la comparación? La cena se preparaba, pero el verdadero banquete de decisiones estaba por servirse. Mientras el aroma del guiso llenaba la cocina, Sofía se debatía entre el deseo de proteger su nuevo camino y la presión que emanaba de Clara. Cada palabra que cruzaba los labios de su prima parecía ser un intento más por desestabilizar su estado. Pero ya no era la misma de antes. El desarrollo personal que había abrazado en los últimos meses la empujaba a crecer con determinación. ¿Sabes? En la ciudad he sido parte de un proyecto de cocina saludable, decía Clara con la misma sonrisa ambigua. Sofía sintió que cada palabra se convertía en una evaluación directa de lo que ella no era. Sin embargo, esa sensación no le resultó tan familiar como creía. En lugar de dejarse arrastrar por las comparaciones, empezó a distanciarse emocionalmente de la carga que Clara representaba. Mientras Valeria revolvía con entusiasmo la mezcla de especias, Sofía se propuso construir una fortaleza de confianza en el seno familiar. Decidió que el éxito de Clara no restaría valor a sus propias elecciones ni a las aspiraciones de su hija. La mayoría de las veces, las comparaciones tenían el poder de succionar la alegría de los logros propios. Pero aquí, en su cocina, rodeada de ingredientes frescos y de la risa de Valeria, Sofía encontró el espacio para desafiar esa noción. Era un momento para impulsar su voz y el manual de su vida. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea brillante, un proyecto que no solo se trataría de cocinar, sino de compartir conocimiento. ¿Y si comenzara un pequeño blog de cocina en el que incluyera las recetas que te han gustado? Podría incorporar lo que estamos creando aquí, algo que refleje nuestra historia, nuestras tradiciones y también lo que hemos aprendido, sugirió Sofía, sintiendo como la emoción burbujeaba dentro de ella. Mientras lo decía, se dio cuenta de la valentía que conllevaba abrirse al mundo, compartir y conectarse más allá de los confines de su hogar. ¿De verdad crees que valdría la pena?, respondió Valeria, sorpresa y curiosidad asomándose en su voz. La expresión de alegría en su rostro fue todo el aliento que necesitaba Sofía. Cada pequeño momento como ese la acercaba más a su objetivo de ser una madre y mujer de palabras. Claro que sí. Nada puede detenernos si hacemos esto juntas. La convicción de Sofía encarnaba la liberación del juicio ajeno. Era un paso que significaría mucho más que simplemente compartir recetas. Era un acto de amor hacia todas las mujeres que habían encontrado su voz a través de la creación. A medida que la idea del blog tomaba forma en su mente, Sofía sintió que necesitaba más que solo la aprobación de Valeria. La confrontación con Clara no podía postergarse. Debía ser clara no solo con su prima, sino también consigo misma sobre sus límites. Mientras los sabores cocinaban en su olla, la presión en su pecho se transformaba en una antorcha de determinación. ¿Qué significaría reclamar su voz si no enfrentaba a aquellos que intentaban silenciarla? Decidida, Sofía dio un paso hacia la próxima fase de su vida. Se trataba de dejar de lado las inseguridades y abrir un espacio no solo para su voz,
sino también para Valeria. La escritura del blog no era solo un proyecto personal, era un refugio donde pueden florecer sus sueños. Sin embargo, junto con esa emoción venía la inquietante certeza de que Clara no se quedaría callada. Cuanto más se afianzaba su resolución, más temía la inminente conversación. Aquella decisión la llevaría a un lugar de fricción, donde tendría que demostrar que su autocrecimiento era más sólido que cualquier comparación que Clara intentara imponer. Estaba consciente de que la confrontación no sería fácil, pero los límites claros y el refuerzo de su identidad se convertirían en su línea de defensa. ¿Cuál sería el impacto de esta nueva declaración en su vida y en su relación con Clara? La incertidumbre arremolinaba su mente, pero la llama de su deseo por la autenticidad crecía con fuerza. Mientras la cena se enfriaba en el fuego, Sofía comprendía que cada gran transformación requiere un acto de coraje. La hora de enfrentar lo que había postergado por mucho tiempo se aproximaba, y lo que le aguardaba era la posibilidad de caerse, pero también de levantarse como nunca antes. La cena continuaba su curso, el guiso estaba a punto. Pero dentro de Sofía, una nueva receta de vida comenzaba a escribirse, donde el ingrediente principal sería la valentía. ¿Realmente podría llevar a cabo esta confrontación y salir aún más fortalecida? La cena había terminado, y el murmullo del día se desvanecía lentamente en la tranquilidad de la casa. Sofía retiró los platos de la mesa, sus manos moviéndose de manera casi automática mientras su mente seguía girando en torno a la conversación pendiente con Clara. ¿Cómo encarar a alguien que había sido un ícono de comparación en su vida? La determinación que había cultivado en esos meses no se desvanecería fácilmente. Se propuso que, más allá de la confrontación, existía un campo fértil para el crecimiento personal. Cada paso hacia la limpieza de la cena era una meditación sobre el próximo encuentro. Se imaginaba en la conversación, su voz firme y su corazón latiendo desde un lugar de sinceridad, sin ocultar su deseo de ser vista como alguien capaz de tomar decisiones propias. El blog estaba destinado a ser ese primer grano de verdad en un campo de dudas. Sería un espacio donde no solo compartía recetas, sino también su viaje de autodescubrimiento. Mientras lavaba los platos, los recuerdos de su infancia en la cocina junto a su madre le llegaron con fuerza. En esos momentos, todo parecía más sencillo, como si cocinar fuera el único camino que necesitaba seguir. Ahora, al mirar hacia adelante, quería mantener esa conexión pero llevarla a un nuevo nivel. Sofía necesitaba que su voz resonara más allá de cuatro paredes. Con su intención definida, comenzó a esbozar ideas para el blog. Las recetas que había recopilado, las anécdotas familiares, los mensajes de empoderamiento que deseaba transmitir, todo empezó a fluir con naturalidad. Se sentía emocionada al pensar en cada historia que se materializaría en una entrada, como un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Se propuso ser un ejemplo para Valeria, demostrar que el valor de su voz podía cambiar su entorno. Con cada palabra escrita, el peso de la conversación con Clara parecía volverse más ligero. Sofía se dio cuenta de que su blog no solo se trataba de cocina, era una declaración de intenciones. Una forma de dejar claro que ya no permitiría que las comparaciones la definieran. Sin embargo, su mente no podía evitar el salto que seguía después. La confrontación estaba más cerca, y la idea de enfrentar a Clara comenzaba a tomar forma. Se cuestionó qué preguntas tendría que hacer y cómo podría comunicar sus deseos de manera clara. Ponderó la posibilidad de que Clara no comprendiera su perspectiva. Después de todo, su prima había construido su éxito a través de la comparación. ¿Qué pasaría si su firmeza generaba aún más resistencia? A la mañana siguiente, mientras el sol entraba en su hogar, Sofía se encontraba en un estado de preparación mental. Se miró al espejo y se dio un pequeño discurso motivacional. Las palabras que quería decir se apilaban en su mente. Soy valiosa, mi camino es único y tengo el derecho de vivirlo plenamente. Tomó una respiración profunda y dejó que la determinación calara en cada poro de su ser. No podría evitar el dolor de la discusión, pero sí estaba decidida a darle un sentido. Ese día, en la tarde, quedaría grabado en su memoria. La simple mención de la necesidad de hablar había sido suficiente para incrementar la tensión en el aire. Al escuchar la puerta abrirse, su corazón se aceleró. Sofía sabía que estaba lista, pero el desafío de lo desconocido la inquietaba. Las palabras que compartieran no solo serían sobre su decisión de escribir, sino sobre su derecho a ser quien realmente era. La conversación se tornó inevitable. La sala parecía más pequeña, y el mundo exterior se desvaneció mientras la chispa de la fricción comenzaba a encenderse. Sofía cerró los ojos por un momento, buscando la serenidad en su interior. El momento había llegado. Sería capaz de enfrentar a Clara y mantener su autenticidad intacta,
o se vería arrastrada nuevamente a una espiral de inconformidad. La determinación chisporroteaba en su interior como un fuego, mientras juntos intercambiaban palabras que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Solo había una manera de averiguarlo, abriendo la puerta a la verdad. La atmósfera en la sala se cargaba de tensión. Sofía sintió como su cuerpo se transformaba en un campo de batalla entre la ansiedad y la determinación. Clara, con su inconfundible aire seguro, se acomodó en el sofá, esperando a que Sofía pronunciara las primeras palabras sin saber que la conversación podría cambiarlo todo. Clara, me gustaría compartir algo contigo, empezó Sofía, notando que su voz temblaba apenas. Las palabras debían salir con claridad, aunque su mente se nublara en momentos de duda. A través de su mirada, Sofía buscó un atisbo de comprensión en los ojos de su prima, pero lo que encontró fue un ligero escepticismo. ¿Otra vez con tus proyectos de blog? ¿No crees que deberías enfocarte en algo más serio?, interrumpió Clara, desdibujó los anhelos de Sofía con un comentario que resonó como una campana de alerta. Esa comparación siempre había sido un muro en su relación, y ahora, parecía una barrera aún más impenetrable. Sofía respiró profundo. No era solo un blog, era su intento de reivindicación, de construir un espacio donde su voz fuera auténtica. No se trata solo de recetas, respondió, buscando la forma de hacer que Clara entendiera la magnitud de su búsqueda personal. Es sobre encontrar mi lugar, sobre ser quien soy sin el peso de las comparaciones. Las palabras estaban cargadas de emoción, y aunque vio cómo Clara fruncía el ceño, en su corazón ya se sentía un poco más ligera. La expectativa de un enfrentamiento no podía convertirse en un silencio que ahogara su verdad. ¿Quién crees que eres para sentir que puedes desafiarme?, replicó Clara, ahora con un tono defensivo. El desafío estaba lanzado, pero algo en el tono de Sofía cambió. No era solo tristeza lo que sentía, había un atisbo de empoderamiento en su determinación. Soy alguien que ha decidido dejar de ser una sombra, Clara. No quiero ser comparada más. Quiero despegar y construir mi historia, sin importar lo que pienses, reveló Sofía, su voz enérgica y clara. A medida que las palabras salían de su boca, se sentía cada vez más fuerte. Cada sílaba era una pequeña victoria en su lucha interna por ser vista y respetada. Las sombras de su conversación se disipaban poco a poco, permitiéndole ver más allá de la confrontación inmediata. Sofía comprendió que este diálogo no era solo un intento de convencer a Clara, sino una oportunidad para conectar con sus propios sentimientos de indignación y empoderamiento. Pese a que mantenía la respiración contenida, Sofía se dio cuenta de que comenzar a hablar era el primer paso hacia su liberación. Era ahora o nunca. Con el desafío todavía en pie, formuló las preguntas que había ensayado en su mente. ¿Por qué siempre sientes la necesidad de compararnos? Eso te hace sentir más segura de ti misma, Clara, sorprendida por la osadía de su prima, vaciló. Fue un instante que reveló la fragilidad detrás de su aparente fortaleza. Sofía, entonces, encontró un nuevo sentido de dirección, un camino hacia la autoafirmación que podría no solo redefinir su relación con Clara, sino también reforzar su propósito personal. La conversación prometía ser una revelación, no solo para Clara, sino también para ella. Mientras la tensión entre ambas aún era palpable en el aire, Sofía sintió que había cruzado un umbral significativo. Cada interacción ahora se convertía en un paso hacia la construcción de su identidad, pero entonces, una idea audaz emergió en su mente, como una chispa que podría encender otra discusión. Y mientras Clara mantenía la mirada fija en ella, Sofía se sintió impulsada a dar otro paso hacia adelante. Quizás era el momento de revelar el blog. Aquello podría ser un punto de no retorno, la decisión estaba al borde de sus labios, y el peso de su revelación prometía cambiar no solo su relación con Clara, sino también el rumbo de su historia. La sala se transformó en un espacio donde el cambio era inminente, y solo el tiempo diría si dar el siguiente paso traería consigo la liberación o más preguntas. Sin respuesta. La conversación con Clara había sido un punto de inflexión. Sofía sentía que cada palabra resonaba dentro de ella como un eco que la empujaba hacia adelante. La tensión había traído consigo una claridad sorprendente. Estaba en el umbral de una nueva etapa en su vida. Hablar con Clara la había conectado con sus aspiraciones más profundas, y su corazón rugía con la necesidad de compartir el blog que había creado. Sin embargo, la incertidumbre todavía la mantenía en vilo. Decidió que necesitaba una estrategia clara antes de enfrentarse al momento decisivo. Esa noche, se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando con impaciencia. Sofía ya había escrito varias entradas para el blog, pero había una en particular que consideraba su carta de presentación.
Era un texto que no solo abordaba temas de nutrición y bienestar, sino que también incluía su historia personal, la lucha con la autopercepción y la búsqueda de autenticidad. Mientras escribía, su mente vagaba entre la emoción de compartir su voz y el temor a las reacciones de los demás. Sin embargo, esta vez tomaba la pluma con más confianza. El empoderamiento viene del conocimiento, recordó, como un mantra que la orientaba en sus dudas. Aquel blog no solo se trataba de recetas, era un espacio donde podía explorar lo que significaba realmente ser ella misma. Con determinación, revisó la entrada varias veces. Relata cómo cada ingrediente que utilizaba en su cocina era también un paso hacia el autodescubrimiento. Sofía comenzó a ver el blog no solo como un proyecto creativo, sino como un testimonio de su evolución. Sabía que su voz debía ser escuchada. El sol comenzaba a asomarse por la ventana cuando finalmente se sintió lista. Con un clic, publicó la entrada. El acto en sí era liberador, un gesto de autovalidación. No obstante, la duda le asaltó de inmediato. Se tomó un segundo para respirar profundamente, reconociendo el miedo que cargaba con ella. Aún había un largo camino por recorrer, pero había dado un primer y decisivo paso. Con su blog en el mundo digital, se contemplaban nuevas oportunidades. Esa noche, mientras visualizaba el impacto de su voz en otros, la idea de realizar un taller sobre nutriología emergió en su mente. ¿Podría llevar su mensaje más allá de la pantalla? El deseo de conectar con personas en una experiencia real prendía fuego en su interior. Un taller podría unir el conocimiento sobre la salud que tanto amaba y su apertura sobre la autoaceptación. Sin embargo, ese pensamiento también era un nuevo desafío. Se dio cuenta de que organizar un taller requeriría acoplar sus habilidades de oratoria, su capacidad para involucrar a un grupo y, sobre todo, su disposición para lidiar con la posible crítica. Sofía se sentó en la sala, el cuaderno abierto en su regazo, y comenzó a esbozar ideas, sintiendo como el entusiasmo comenzaba a reimplementar su ansiedad inicial. Mientras construía el esquema de su taller, cada detalle se sentía como una pieza de un rompecabezas que la acercaba a su verdadero yo. Deseaba que no solo fuera un evento, sino un espacio donde las personas pudieran compartir sus propias luchas e inspirarse mutuamente. Al terminar su lista de ideas, Sofía sintió que el peso de la incertidumbre había empezado a disiparse. Sin embargo, el corazón le palpitaba al pensar en Clara, sus críticas y el juicio que podría enfrentar nuevamente de su parte. Era un dilema, seguir avanzando hacia su camino de autoafirmación o retroceder ante el temor de ser rechazada. Decidida a enfrentar sus propios miedos, terminó el día con un sentido renovado de propósito. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Clara, sino a ella misma, a sus inseguridades y a su autenticidad. Mientras la noche caía, Sofía miró hacia la pantalla de su computadora, reconociendo que su viaje apenas comenzaba. La decisión de avanzar en su taller era un paso por sí mismo, pero ahora era tiempo de compartir aún más. La verdad la guiaba, la transformación prometía ser emocionante, y cada paso exigía más valentía. ¿Cómo reaccionaría Clara ante su nueva misión? La duda estaba ahí, pero la determinación de avanzar pesaba aún más. Mañana podría ser el día decisivo. La mañana se presentó radiante en el horizonte, pero para Sofía, el aire estaba cargado de expectativas. Cada rayo de sol parecía propagar la determinación que latía en su interior. Había planeado un día lleno de acción para dar vida a su taller de nutrición. En su mente, las ideas danzaban vivas. El esquema del taller era más que un proyecto, era la oportunidad de mostrar el poder transformador de la alimentación consciente. Al abrir su computadora, revisó el material que había preparado. La lista de vegetales ricos en colágeno era solo el esqueleto del contenido, una vía para acceder a cuestiones más profundas sobre la salud y la autoaceptación. Pero mientras revisaba sus notas, una sombra de duda volvió a asomarse. ¿Sería suficientemente atractiva para captar la atención de los asistentes? ¿Y si la crítica, incluso la de Clara, la desestabilizaba nuevamente? Tengo que enfocarme en el propósito, pensó. Era fundamental que su mensaje traspasara las paredes del miedo al juicio. Con cada palabra escrita, su intención se volvía más clara. El taller no se trataba solo de nutritivos vegetales, sino de construir una comunidad de sanación y autenticidad. Pensar en compartir su historia, sus luchas y su viaje alimentaba su motivación. Era un acto de valentía que iba más allá de la exposición personal, era ofrecer un espacio seguro para que otros también hicieran lo mismo. A medida que el día avanzaba, Sofía se preparó mentalmente. Decidió inscribirse en un curso de oratoria. Necesitaba adquirir habilidades sólidas para comunicarse con confianza y claridad.
La idea de hablar en público le generaba ansiedad, pero entendía que este era un paso necesario. Era su forma de desactivar el poder que la inseguridad tenía sobre ella. En su mente, visualizarse en el escenario resistía el peso del miedo y adelantaba una imagen de éxito. Mientras asistía al curso, Sofía se dio cuenta de que muchas de las otras personas compartían sus propios temores y aspiraciones. Este entorno le brindó una nueva perspectiva. Su vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Escuchar sus historias de superación resonó en su corazón y le permitió abrirse más. Por fin, comprendió que cada palabra hablada, cada risa compartida, eran pasos hacia su autoafirmación. La conexión verdadera, tanto con sus miedos como con los demás, resultaba vital. A la noche siguiente, después de un día lleno de aprendizajes, la emoción por el taller comenzó a cobrar fuerza. Se sentó en el jardín, el cuaderno abierto sobre sus piernas, revisando sus notas. Quería crear un espacio donde la energía fuera palpable, donde cada asistente sintiera la libertad de expresarse. Cuando llegó el momento de enviar la invitación a sus seguidores del blog, su corazón latía con intensidad. Cada palabra que escribía era una declaración valiente destinada a comunidades de almas buscadoras. ¿Te unes a liberarte de viejas creencias sobre la alimentación? Vamos a compartir, a aprender y a crecer juntos. Hizo clic en enviar, y aunque una ola de ansiedad la invadió, sintió una liberación instantánea. Moviéndose a través del círculo de amistades, Sofía comenzó a recibir respuestas positivas, pero no del todo. Clara, siempre crítica, le respondió con reticencia. Espero que sepas lo que haces, decía en un mensaje, cargado de un juicio implícito que le punzaba. Si bien el corazón de Sofía se encogió un poco ante la respuesta de Clara, se negó a permitir que eso la desanimara. Había tomado la decisión de abrirse al mundo, y su camino se constituía de valentía y autenticidad. Con cada respuesta, positivas o no, sentía que su determinación se solidificaba, pero en su interior, un nuevo dilema surgía: ¿podría realmente lidiar con la crítica constante? ¿O esto sería un obstáculo que podría desestabilizar lo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación? Sofía sabía que cada reacción, cada pensamiento en su mente, la llevaría a una batalla interna. Al final del día, en la soledad de su habitación, se encontró reflexionando sobre sus decisiones. No podía olvidar que lo que había empezado como una búsqueda individual se había transformado en un deseo de conexión. Era un deseo potente, que la llevaría hacia su auténtico ser, incluyendo los miedos que aún le resultaban incómodos. Mientras caía la noche, y su mente quedaba sumida en la posibilidad del futuro, no pudo evitar preguntarse si llegaría el día en que se sentiría realmente alineada con su propósito. ¿Sería capaz de resistir la tormenta de críticas antes de que el taller se llevara a cabo? Con cada latido, el momento de la verdad se acercaba, y con él, la oportunidad de demostrar que la conexión personal podía superar toda inseguridad. Sofía se encontraba en un umbral de transformación que no había imaginado. Después de semanas enfrentando sus temores, las palabras que había compartido con Clara habían resplandecido como una antorcha en medio de la oscuridad. Había aprendido que su valor no dependía del juicio ajeno, sino de la autenticidad que había comenzado a cultivar. Esa tarde, mientras preparaba el taller, se sintió más centrada que nunca. El día del evento había llegado. Sofía se vio rodeada de mujeres que, al igual que ella, buscaban sanar y conocerse a través de la alimentación. La sala, decorada con colores cálidos y aromas especiados, vibraba con una energía de expectación. Cada elemento que había elegido para este encuentro era un símbolo de la fusión de su pasado y su deseo de un nuevo futuro. Mirando a su alrededor, sintió que estaba creando una nueva tradición, una que honraba a su abuela, pero que también la liberaba de las expectativas que la habían mantenido atrapada. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se plantó frente a sus invitadas. Al abrir la boca, las palabras fluyeron con una claridad que nunca antes había experimentado. Compartió su historia, habló de sus luchas, de cómo había transformado los vegetales en auténticas oportunidades de vida. El taller no era solo sobre la comida, era una ceremonia de sanación. Cada risa, cada lágrima reflejaba un viaje compartido. A medida que avanzaba la sesión, los testimonios de sus asistentes se unían al suyo, formando un tejido vibrante de experiencias. Al compartir recetas que incorporaban los vegetales ricos en colágeno, enfatizó que cada bocado que disfrutaban era una reafirmación de sus cuerpos y de su derecho a sentirse fuertes. La conexión se profundizaba en cada momento, y en ese espacio, se sentía como una madre y una hija, una compañera en un camino hacia la salud y el bienestar. La culminación del taller llegó cuando Sofía invitó a sus asistentes a un ejercicio de reflexión.
Les pidió que escribieran una carta a sus versiones más jóvenes, llenas de amor y aceptación. Mientras las hojas se llenaban de palabras, se sintió como un faro de luz, moviendo a esas mujeres hacia el servicio de su propia autenticidad. Al final, se sintió reconfortada y realizada. La noche terminó con las sonrisas de sus compañeras y el bullicio de sus historias. Cuando se despidieron, una de ellas se acercó y le dijo: «Gracias, Sofía. Me has mostrado que es posible reescribir nuestra historia». Las palabras resonaron profundamente dentro de ella. No solo había logrado crear un espacio de sanación, sino que también había abierto la puerta para que otras también lo hicieran. En ese momento, se sintió libre y segura, como si hubiera conquistado una batalla que había librado durante tanto tiempo. Al salir de la sala, el cielo estrellado reflejaba su renovación. Se dio cuenta de que la sombra de Clara, así como la duda, se estaban desvaneciendo. Había dejado de intentar justificar sus decisiones. Se sentía completa y, por primera vez, en paz con el legado que había decidido construir. La conexión con Valeria floreció a medida que regresaba a casa. Cuando la pequeña la abrazó, Sofía se sintió como si el amor que había estado buscando había brotado en su interior. Habían comenzado un viaje juntas, donde la lengua de la comida se entrelazaba con el lenguaje del amor. «¿Puedo cocinar contigo mañana, mamá?», preguntó Valeria con ojos brillantes. Sofía sonrió, con la confianza restaurada que había deseado para su hija. Juntas, seguirían celebrando la vida a través de cada plato que crearan. Así, Sofía no solo había derrotado sus propias inseguridades, sino que había transformado su entorno. Había aprendido a integrar su historia con su deseo de autenticidad. Con un futuro brillante y lleno de promesas, supo que el próximo capítulo de su vida sería aún más poderoso. La autoconfianza que había cultivado no era un mero destino, era el camino que seguía dibujando, uno que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de su hija. Sofía cerró los ojos por un instante, sintiendo gratitud por cada paso que había dado y por la mujer en la que se había convertido. En este nuevo viaje, la fragilidad daba paso a la fortaleza, y la voz de su corazón finalmente había encontrado un lugar para resonar. No esperen ni un segundo más para compartir este momento de transformación y suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital para continuar contando historias de superación personal que inspiran y resuenan. Este es el momento de mostrar su apoyo.